Bienvenidos todos a este espacio de la complejidad, la inteligencia artificial y la educación y este maravilloso libro llamado Una cabeza bien puesta, escrito por Edgar Morin. La complejidad creciente de los sistemas educativos contemporáneos, especialmente en contextos como el venezolano, demanda enfoques teóricos que integren dimensiones cognitivas, éticas y estéticas en la formación de estudiantes y docentes. En este sentido, esta obra de Morin nos ofrece un marco epistemológico y pedagógico fundamental para repensar la educación en la era digital y de la inteligencia artificial. Este video busca articular las ideas centrales del autor con la propuesta de tesis doctoral denominada Un constructo teórico de la ética y la estética en el uso de la inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación secundaria en Venezuela. Y a su vez, relacionarlos con la reforma del pensamiento que nos propone Morin, haciendo de todo esto una visión integradora que permita afrontar los desafíos de la enseñanza mediada por tecnologías inteligentes, en especial una tan disruptiva como la inteligencia artificial. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. Veamos quiénes nos ven, que nos están escuchando en este video y empecemos a recordar cómo era la educación hace unas décadas atrás. No muy atrás, pero sí unas cuantas décadas, unas 5 décadas atrás aproximadamente. Yo recuerdo, a mí no me sucedió porque era una neurotípica niña que acataba las normas, pero uno de mis hermanos que tenía algunos rasgos de neurodivergencia, muchas veces delante de mí le llegaron a dar con una regla, un reglazo en la palma de la mano. Eran reglazos muy fuertes, yo recuerdo que sonaban muy fuerte de hecho. Y yo lo veía y nada más de verlo, a mí me daba dolor. No quiero pensar cómo sería para él. Es por esta razón, entre muchas otras obviamente, que Morin sostiene que la educación debe trascender muchas cosas y entre ellas debe trascender de la mera acumulación de conocimiento, de la mera disciplina donde hay que hacer lo que diga un docente. Debemos formar una cabeza bien puesta, es decir, una mente capaz de organizar, vincular y contextualizar saberes en un proceso dinámico de análisis y síntesis. La reforma educativa en este sentido es inseparable de una reforma del pensamiento que promueva una actitud general para plantear y analizar problemas, desarrollando la curiosidad, la duda y el espíritu crítico. Unos principios organizadores que permitan vincular saberes y darles sentido, superando la fragmentación disciplinaria que impide comprender la multidimensionalidad de los problemas actuales. El aprendizaje de la incertidumbre. Debemos reconocer cuán complejo y provisional es el conocimiento humano en este momento. Este enfoque nos invita a una educación que forme sujetos capaces de navegar en la complejidad, integrando dimensiones cognitivas, éticas y estéticas, y que se responsabilicen de su papel en la construcción de un futuro compartido. Por otro lado, ¿qué pasa con el constructo teórico de la ética y la estética en el uso de la inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación secundaria? Pues precisamente al incorporar la inteligencia artificial en la educación secundaria venezolana se plantean diversos riesgos, diversos peligros y desafíos. Muchos de ellos están relacionados con la ética y la estética y por lo tanto requieren que nosotros tengamos una reflexión profunda. Desde el punto de vista de la ética, la inteligencia artificial puede producir o reproducir sesgos culturales y sociales afectando la equidad educativa y modificando relaciones pedagógicas tradicionales. Y desde el punto de vista de la estética,
La experiencia educativa mediada por inteligencia artificial redefine las formas de interacción, creatividad y sentido, afectando la percepción y la valoración del conocimiento. Es por esto que mi tesis doctoral, el constructo teórico de la ética y la estética en el uso de la inteligencia artificial en la educación secundaria venezolana, propone un uso responsable y crítico de la inteligencia artificial que debe fundamentarse en principios éticos que garanticen la justicia, la transparencia y la participación comunitaria, así como una estética que promueva la creatividad, la diversidad cultural y el sentido crítico. También es importante hacer un diálogo entre lo que propone Moran y lo que es la inteligencia artificial educativa, o sea, la inteligencia artificial aplicada a la educación, y cuáles serían los aportes para esa formación compleja. Y ahí tenemos tres aspectos importantes: el pensamiento complejo y la mediación tecnológica. La inteligencia artificial es un sistema complejo, exige una educación que no solo enseñe contenidos, sino que forme capacidades de comprensión de sistemas multidimensionales y sus interacciones. Moran nos advierte contra la parcelación del conocimiento. O sea, tenemos el conocimiento, lo tenemos como en compartimentos estancos, como en el Titanic, y no se comparten unos con otros, no se enraizan, no se comunican. Moran aboga por una interacción dialógica entre el análisis y la síntesis, que permita que los estudiantes interpreten críticamente las salidas que les da la inteligencia artificial y situarlos en contextos que sean culturales y éticos. Por otro lado, tenemos una curiosidad y un espíritu del investigador, un espíritu problematizador frente a la automatización. Es indispensable que haya una curiosidad y una duda. El Moran enfatiza la importancia de que tanto la curiosidad como la duda sean motores del aprendizaje. En el contexto de la inteligencia artificial, esta postura es crucial para evitar una dependencia acrítica de las respuestas generadas por algoritmos, promoviendo en cambio una actitud reflexiva y creativa que cuestione los sesgos y las limitaciones de la tecnología. Por último, pero no menos importante, tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre y la inteligencia artificial. Ya como tal, la inteligencia artificial introduce incertidumbre, tanto cognitiva como ética, y ambas deben ser abordadas desde la educación. Moran señala que aprender a vivir con la incertidumbre es una tarea esencial que implica desarrollar lucidez, autocrítica y capacidad para gestionar la complejidad, competencias indispensables para el manejo ético y estético de la inteligencia en el aula. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para la educación secundaria en Venezuela? Si nosotros vamos a aplicar la reforma educativa que propone una cabeza bien puesta en la educación secundaria venezolana, tenemos que sí o sí hacer un diálogo con el uso de la inteligencia artificial, y esto implica, primero que todo, diseñar un currículo o diseñar currículos en general que integren el pensamiento complejo, fomentando la interdisciplinariedad y la contextualización cultural. Los docentes tenemos que formarnos como mediadores críticos y éticos. Tenemos que ser capaces de guiar a los estudiantes en la interacción con la inteligencia artificial. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para promover una reflexión ética y una creatividad estética. Tenemos que desarrollar políticas educativas que garanticen el acceso equitativo a tecnologías y la participación comunitaria en la definición de usos y límites de la inteligencia artificial. Y por último, tenemos que promover espacios pedagógicos donde se practique la duda, la curiosidad y la negociación de los sentidos, evitando la trivialización del conocimiento y la automatización pasiva. Para concluir y también cerrando,
El pensamiento complejo de Edgar Morin, expresado en Una cabeza bien puesta, nos ofrece un paradigma valioso para enfrentar todos estos retos, peligros y riesgos, tanto éticos como estéticos, que nos plantea aplicar la inteligencia artificial en la educación secundaria venezolana. Formar una cabeza bien puesta implica cultivar en estudiantes y docentes la capacidad de integrar saberes, gestionar incertidumbre, ejercer una ética crítica y creativa frente a la tecnología. Y solo así la inteligencia artificial la podremos convertir en una herramienta que realmente enriquezca la educación, que no la limite o la deshumanice. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Muchas gracias.